Buenas tardes, qué gozo, qué alegría. Nuevamente Dios nos da la oportunidad de reunirnos en esta noche, en una noche más, de poder estar estudiando la doctrina bíblica que es tan importante. Eh, Le damos muchas gracias a nuestro Dios por estas plataformas virtuales que podemos estar en casa, pero que en forma, pues se puede decir presencial, estamos todos aquí unidos para aprender más acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica. Pues vamos a comenzar orando porque el tiempo se sigue pasando. Vamos a comenzar. Pueden acercarse, pues la mujer, el velo, ¿verdad? Y la carpeta, el manual, la Biblia, que es tan importante, y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro precioso Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con gozo y alegría, Señor, por esta tarde que podemos estar todos reunidos para escuchar la preciosa palabra tuya, Señor. Te pedimos en esta tarde que venga esta unción fresca de tu Espíritu Santo, que nos traiga esta revelación, que se haga esta palabra caiga en nuestros corazones, esta semilla sea sembrada, Señor, con raíces profundas y que a pesar de tormentas, valles de sombra de muerte que atravesemos, nada la pueda quitar y estemos dando fruto perseverantemente al 100 por 1 mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente Él vendrá. Te lo suplicamos, Padre, y también te queremos dar las gracias por la vida de nuestro amado apóstol y Padre espiritual Sergio Enríquez, que nos ha extendido la cobertura apostólica, Señor, y que nos da la semilla a nosotros, los pastores, Padre Santo, para que con la unción poderosa de tu Espíritu Santo la desarrollemos y todos caminemos, Señor, bajo la misma visión. Te pedimos también así bendigas a su familia, la familia apostólica, nuestra amada hermana y pastora Leti, Señor, y que los sigas ungiendo con poder y librando de todo mal. Muchas gracias, Padre, porque tú escuchas nuestra oración y disponemos nuestro corazón para que tu palabra venga a nuestras vidas y seamos transformados por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Pues hermanos, es un gozo, un deleite poder estar aquí reunidos y estar estudiando este tema que vamos a iniciar, que es el de la fe en Dios. Es un tema muy importante, ya que, como dice la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Esta es una vida de fe o es una vida creyendo y confiando en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a comenzar el tema y es la fe en Dios. Puse uno porque no creo que podamos llegar al final, pero vamos a ir pues dando estas pequeñas semillas que vayan siendo sembradas y que el Señor nos ayude a irlas entendiendo. Eh, este es la lección número 9 de la fe en Dios. Y por favor, traigamos la preciosa palabra de Dios. Y si me acompañan ahí al libro de Efesios 2, versículo 8 y 9, por favor, si lo leemos aquí, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que somos salvos por fe y no por obras. Muchas personas piensan
porque así fueron educadas, de que por el hombre a través de las obras puede alcanzar salvación. Pero aquí estamos viendo muy claramente lo que dice la palabra de Dios, que la fe no es por obras, sino que es por fe. Y esto es donde Dios, y esto es lo que vamos a ver también en el día de hoy, que es la fe salvadora, y esto ningún hombre puede gloriarse. Todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Por favor, dejemos todo lo que estén haciendo en casa, pero sí pongamos mucha atención. El tema de la fe en la Biblia es sumamente importante, como lo veníamos diciendo, ya que destaca el hecho de que como el ser humano debe depositar su confianza en Dios. O sea, esto es la fe. Nuestra fe es que estamos confiando plenamente en Dios. Entonces, por esto eso es un tema muy de suma importancia en cómo el hombre debe depositar completamente su confianza en Dios. Y más que una simple creencia, la fe llega mucho más allá, porque la Escritura enseña que los demonios creen y tiemblan. Esto es, si me acompañas ahí, hermana Clau, por favor, Santiago 2:19. Si lo puedes leer, por favor. Está apagando tu micrófono, hermanita Clau. 2:19, ¿verdad? Dice, ¿tú Sí, crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ahí está. Aquí, miren, vemos esto que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Esto bien claramente lo vemos y es Dios Padre que está hablando de la Trinidad, pero estamos hablando de Dios triuno. Aquí si me acompañan ahí en Deuteronomio 6, ahí dice, oye Israel, tu Dios uno es, o sea, es la fe que nosotros creemos en un solo Dios y me acompañan ahí en Deuteronomio 6, dice, Deuteronomio 6:3 dice, si tú tienes la Reina Valera 60, ¿no, hermana Clau? Allí dice, oye, Pero, ¿no? Como sí, dice oye, Deuteronomio, oye, si oye, lo dice, pues, ajá, oh Israel, y cuida de poneros por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. y luego el 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. aquí está, Y ¿lo vemos? amarás. Ajá, ahí está. ¿Tú crees que Dios es uno? El pueblo de Israel lo sabía muy bien, que había un solo Dios, hay un solo Dios verdadero. Y por eso dice el apóstol Santiago, oye, ¿tú crees que Dios es uno? Esto lo estamos viendo aquí y esto es lo que verdaderamente Dios uno es y está aquí muy claro en Deuteronomio 6, 4, que es el primer mandamiento. Aquí dice, escucha, la hermana Clau nos leyó la versión Reina Valera 60, por eso dice, oye, esta versión que yo les estoy poniendo aquí es la versión de la Biblia de las Américas y dice, escucha, y escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Entonces, esto partiendo de aquí y es muy importante, Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es un solo Dios y en Él creemos. Y el apóstol Santiago nos dice que la verdadera fe y salvadora debe tener un compromiso interior con manifestaciones externas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la fe salvadora. Miren, dice, ¿tú crees que Dios es uno?
haces bien. También los demonios, o sea, son los ángeles caídos, creen y tiemblan. Por eso dice que hacemos bien en creer. Y esta fe que es salvadora es, debe de ir evolucionando, debe de irse desarrollando al punto de que verdaderamente vamos a tener las respuestas de Dios por la fe. Y miren, aquí la fe, como dice, debe de desarrollarse al punto de que, como decía el Señor Jesucristo, que le dijéramos a ese monte que se moviera y se movería y nada os sería imposible, porque la antítesis de la fe, o sea, lo contrario de la fe, es la incredulidad y evita que vengan las respuestas de Dios a nuestra vida. Y esto nos lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 17:20. Si hermana Clau, ¿lo puedes leer, por favor? Mateo 17:20. Amén. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Aquí estamos viendo, si se fijan, está hablando, en este pasaje, estamos viendo que le trajeron al Señor Jesús al hijo de o sea, a una persona endemoniada. Si subimos a unos versículos al 16, si subimos un poquito en este mismo capítulo del 16, dice, y le trajeron a tus discípulos, aquí le están hablando el padre del muchacho endemoniado, le está diciendo el Señor Jesús, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Entonces, aquí vemos cómo dijo Jesús. El Señor dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traedlo acá. Él mandó a traer al muchacho. Aquí vemos generación incrédula. La incredulidad es la antítesis, es lo contrario de la fe. El tema que estamos viendo aquí es la fe. Entonces, aquí vemos, y Jesús reprendió al demonio, salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, los que estaban con el Señor Jesús, llegándose a Jesús en privado, fíjense que ellos eran también instruidos en privado ahí con el Señor Jesús, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y aquí está, si queremos recibir, esta vida es por fe y para fe. Y aquí, como dice, la fe esta debe de ir evolucionando. Primero somos salvos por la fe salvadora, pero esta fe debe de ir evolucionando y debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí dijo el Señor, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis como un grano de mostaza, ¿cómo es un grano de mostaza? Es bien chiquitito, es el más chiquito. Si entran a internet lo podrán ver, es así de pequeño. Por ello tenía un granito de mostaza, son muy pequeños y hacen unos árboles tremendos. Y esa semilla de mostaza, que es muy pequeñita, dice el Señor que si tuviéramos como esa semillita de mostaza de pequeña, fíjense lo que pasaría. Dice, si tenéis como un grano de mostaza, diréis a este monte, le diríamos a ese monte, al monte, pásate de aquí a acá, y eso pasaría. Y por favor, subrayemos ahí, y nada os será imposible, y nada. Pero claro, también tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios. Dios va a respaldar su palabra. Entonces dice, y nada os será imposible. Lo podemos subrayar, y nada os será imposible. Entonces, por eso estamos viendo aquí en esta tarde, por la gracia del Señor, lo importante que es la fe.
Entonces, ahorita estamos viendo la fe salvadora, pero cómo debe de ir evolucionando. Y también el apóstol Santiago, también el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, si me acompañan, ahí dice cómo debemos de pedir con fe y recibiremos. Miren, ahí en Santiago 1 dice que si alguno, o sea, también, por ejemplo, si tenemos, aquí es un ejemplo, vamos a ver este ejemplo de fe, en el que el apóstol Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, y vamos a ver también qué tan importante es la fe. Miren, esto es un ejemplo bíblico de qué tan importante es. Se los voy a poner aquí en la pantalla. Entonces, aquí lo vamos a poner, ya aquí estamos hablando de una persona que ya creyó en Cristo y que por la fe salvadora creyó en el Señor Jesucristo y ya se convirtió a Cristo. Y el apóstol Santiago está hablando de esto. Miren, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la pida a Dios. También el apóstol Santiago nos dice, ustedes no reciben porque no piden. También lo dice el apóstol Santiago en la palabra de Dios, pero capítulos más abajo, pero dice aquí en el 1 que estamos viendo, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche les será dada, pero que pida con fe. Vemos aquí de la importancia de la fe. Como dice, pero pida a Dios. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero continuemos viendo lo importante de la fe. Estamos viendo ejemplos de la fe. Dice, pero que pida con fe. ¿Cómo tenemos que pedir? Con fe. Por eso el Señor Jesús decía que si teníamos así de poquita fe, pero lo pedíamos, lo recibiríamos. Y aquí dice que pida con fe, sin dudar. Porque no recibieron allá arriba cuando le preguntaron los discípulos por la incredulidad. No podían, aquí como dijo el Señor Jesucristo, pero por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, aquí otra vez dice, el apóstol Pablo dice, pero que pida con fe, sin dudar. La incredulidad mata la fe, o sea, es la antítesis de la fe, es lo contrario de la fe. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que impulsada por el viento y es echada de una parte a otra. Eso es lo que pasa con la incredulidad. Y dice, no piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Estamos viendo la importancia de la fe. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces tenemos aquí que ver esto. Y continuando con el tema, dice el inconverso, cuando nos vienen a predicar la palabra de Dios, somos inconversos. Cuando estamos así, aquí es lo que dice, el inconverso, en el inconverso la fe actúa para salvarlo, y a esto es a lo que le llamamos la fe salvadora. Entonces, estamos viendo ahorita el tema. Primero tenemos que nacer de nuevo. Primero se nos tiene que dar el evangelio. Todo esto lo vamos a ir viendo un poquito más desglosado, pero miren, el inconverso, antes nosotros de creer en Cristo éramos inconversos. Pero nos predican la palabra de Dios y ahí viene la fe salvadora, ya que nos permite tener confianza en Dios, en su palabra, en lo que nos están diciendo y en la salvación que nos están predicando por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto es lo primero para ser salvos. La salvación se establece sobre el principio de la fe. Estamos viendo la importancia de tener fe. Pero primero, ¿qué tiene que ser? Que nos prediquen. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver ese versículo.
el que nos habla el apóstol Pablo. Entonces, la salvación se establece sobre el principio de la fe. El que no tiene fe no puede ser salvo, porque la salvación es por medio de la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio de Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, aquí estamos viendo justicia, es la palabra diakaiosune teu, o sea, una justicia según Dios. Esto significa, la justicia de Dios es esta palabra, en griega, diakoisione teu, es una justicia según Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no se puede obtener la salvación de otra manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué tema estamos viendo? La fe en Dios. Entonces aquí en Romanos 1:17 vamos a volverlo a ver. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No se puede obtener de otra manera. El hombre por sí mismo nunca hubiera podido llegar a esta revelación sin la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia que nos da Dios es a través del Evangelio de Jesucristo, la que recibimos solamente por la fe en el Señor Jesús. Es lo que nos dice también el apóstol Pablo. Miren, dice que la salvación no es por obras, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Es como empezamos la clase. Es en Efesios 6:2-8, dice, porque por gracia habéis sido salvos. Esto es por pura misericordia de Dios, porque no merecíamos ser salvos. Es por pura misericordia de Dios. No merecíamos la salvación. Es por gracia. Gracia es un bien, es recibir es recibir un bien por algo. O sea, que no lo merecemos. Es recibir sin merecerlo. Entonces, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, estamos hablando de la fe salvadora, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Tú creíste, yo creí, porque Dios nos dio esta fe para creer. Por eso dice aquí que en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, porque si alguien dice, ay, es que yo creí en Dios y ya por eso te estás creyendo, pues no podemos creernos, sino que esta fe fue un regalo inmerecido, es por gracia. Es algo que no merecíamos, por eso se dice por gracia. Y por gracia somos salvos. Al igual, al leer la palabra de Dios necesitamos fe. La palabra de Dios es un libro sobrenatural. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo y creerla por la fe. Entonces aquí en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra fe se traduce del griego pistis. Primariamente significa firme, persuasión. Aquí lo vemos. Firme. Perdón, aquí la palabra pistis, si nos vamos al diccionario Strong, es del numeral 4102, que significa firme, persuasión y convicción basado en el oído. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí vamos a recibir fe. Entonces, por eso nos tienen que predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo para creer. Por eso lo vemos aquí. El apóstol Pablo nos dice, fíjense ahí, en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No pueden creer en Jesucristo si no han oído de él.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y por eso el Señor Jesús envió a su iglesia a predicar las buenas nuevas de salvación a todos, para que todo aquel que crea sea salvo. Entonces, en el Nuevo Testamento, acerca de la fe de Dios en Cristo, esta fe es sinónimo de confianza, fiabilidad, fidelidad. Si tú crees, vas a ser fiel. Fe es fidelidad. Si tú lo creíste, vas a ser fiel y tener esa certeza. Como esto de la certeza lo podemos ver, así lo describe la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, también en el libro de Hebreos 1, en el capítulo 11:1, también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe, ahí como vemos en Hebreos 11, miren, lo voy a ver, lo que dice por fe. Y hasta a veces ya si nos preguntan qué es la fe, es lo que decimos. Fíjense aquí, se usa en el Nuevo Testamento acerca de la fe en Dios. La palabra esta, pistis, en Cristo, o sea, tener la fe en Cristo o en cosas espirituales. Es sinónimo de confianza, fidelidad. Es esto, fe es fidelidad y certeza. Esto está de acuerdo a lo que dicen Romanos 10:14, como se los leí, pero aquí miren, en confianza, aquí les voy a poner esta de confianza, es lo que dice aquí en el libro de Hebreos 11, ya se los escribí ahí, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Aquí está la certeza. Entonces, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, entonces aquí vemos que esto es fiabilidad. Eso es fe, fiabilidad, certeza. Y como lo de bien, esto de lo que dijo el apóstol Pablo es una realidad. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel de que no han oído? Entonces, si alguien dice que necesito más, estoy una palabra de leer, escuchar, meditar. Entonces, puedo leer la palabra de Dios en mi salsa. Es muy Recortando. Paz, no se oye bien, Paz, se corta. Voy a apagar la cámara a ver si se oye bien. En sí, en este caso está fallando la cámara, el internet, y a veces es más todo. Y bueno, y sí, ahora más. Bueno, sí se oye mejor. No, no se escucha bien, Paz, se escucha pixelizado.
No, Paz, se sigue oyendo igual. Iniciarlo, pero se escucha nada. Ya iniciar el internet, todo. Y de salir, Buenas noches, Paz. No se escucha nada. Ahorita está checando lo del internet porque se oye pixeleado. Ahora sí ya me escuchan mejor, ya lo fui a reiniciar, ya inicié aquí también. No sé si Ya te Ya, escucho. Paz, ya se escucha. Alabado sea el Señor. Bueno, se había salido un poco el internet. Gracias por su paciencia. Y bueno, pues vamos a continuar. Aquí, como nos quedamos viendo, era esto, ¿no? Que cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel a quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique. Entonces, por eso es muy importante estar escuchando la palabra de Dios. La fe va a venir por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por esta razón, la iglesia de Jesucristo, aún este es el tiempo de gracia y tenemos la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio y no puede callarse la iglesia de ninguna manera. Debemos cumplir este mandato que nos dio el Señor Jesucristo, que lo vemos también tanto en Mateo 28, en Mateo 28 como es en Mateo 28, el último capítulo de Mateo 28, al final, que es la gran comisión, aquí en 28 del 16 al 20, y también lo vemos aquí en Marcos 16:15. El Señor Jesucristo nos dio esta orden y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque esto lo tenemos que predicar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. La fe viene por el oír. Y esto provocará que en el corazón de las personas se genere esta fe salvadora. Entonces, ¿y por qué es tan importante esta fe para salvación? Es lo que hoy vamos a ver. ¿Por qué será tan importante? ¿Qué piensan ustedes que por qué es tan importante con lo que acabamos de ver de base, con lo que acabamos de decir? ¿Por qué creen que es tan importante la fe para salvación? Esa es una respuesta sencilla, ¿no? ¿Por qué creen que es tan importante la fe para salvación? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vamos a continuar. Porque es importante la fe para salvación. Porque, ¿saben? Es lo que hoy vamos a ver. Porque si no tenemos fe, ningún hombre se puede salvar. Así de fácil. Aquí vemos, porque la Biblia nos enseña esto. La Biblia enseña que todo hombre es pecador y que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Entonces, ahí en Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos lo dice. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, por esto es tan importante la fe. Lo volvemos a leer. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por Adán. La salvación entró por el postrer Adán, que es Jesucristo. Pero aquí entonces, ¿por quién entró el pecado? Entró al mundo por un hombre, que es Adán, y la muerte por el pecado. Así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
Aquí la consecuencia del pecado de Adán pasó a todos sus descendientes y todos venimos de Adán. El pecado también es universal y esto nos lo dice el apóstol Pablo. Sí, hermana Clausi, por favor, ¿pudieras leerme Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la versión Reina Valera 60, por cuanto todos pecaron, es la que aquí tenemos, es esta, por cuanto todos pecaron, todos, ¿cuánto dice? ¿Quiénes pecaron? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios, o sea que, como vemos, aquí como comentario es esto, no es esto es un comentario. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres, aquí, ay, perdón, que los hombres están, ¿me pueden decir en qué está, en presente, en pasado, cómo está escrito esto? Que me acaba de leer la hermana, dice, los hombres están destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres están en un estado continuamente destituidos. Fíjense, están destituidos. No dice fueron destituidos, están destituidos. Es el tiempo presente. Por cuanto todos pecaron, es tiempo presente, y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan. En la Biblia de las Américas, dice esto, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan. Hasta el día de hoy nadie, ningún hombre se va a poder salvar por sus propios méritos. Eso lo acaba de... en la Biblia textual, leyendo otras versiones, en la Biblia textual dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, no podemos entrar en la presencia de Dios. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice ahí, miren, es la oración que el rey Salomón elevó al Señor cuando estaba ofreciendo el templo. ¿Se recuerdan? David quería hacer ese templo, pero Dios no se lo permitió. Le dijo que lo haría su hijo Salomón. Ahí lo podemos ver, miren, fue un templo glorioso también. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 8:46. Ahí sí lo vemos en el libro vemos esta oración. Recordemos que Dios le había dado a Salomón sabiduría por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos, dice, se introduce el arca en el templo. Dice, entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante Jerusalén para hacer subir el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, y de la cual, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Esta es la ciudad del gran rey, es Sión. Y entonces iban a introducir ahí el arca del pacto, o sea, que era el arca, era la presencia de Dios, descendía ahí. Y cuando los hombres pecan, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos, y lo vamos a ver, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí, por la hora y viendo respecto al tema, nos vamos a ir al versículo 46, que dice el rey Salomón. Nos vamos al versículo 46, ya lo encontraron. Dice, si pecare contra ti
porque no hay hombre que no peque. Otra vez, no hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo. Aquí lo que estamos viendo, y en cuanto a lo que se refiere al tema, es que no hay hombre que no peque. Está bien claro aquí. También en Eclesiastés, que también lo escribió Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos que Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y en Eclesiastés el rey Salomón también escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces el pecado es lo que nos ha apartado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, volviendo al Nuevo Testamento, Colosenses 3:25, dice: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y si todos han pecado, pues todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo algunas versiones acerca de esto. Por eso es tan importante la fe. Así que todo hombre, por ser pecador, está privado de la presencia de Dios. Miren, la hermana Clau leyó esta de: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios ahora. Aquí en el Arca Fernández, en el Nuevo Testamento, en la Biblia Arca Fernández, dice en Romanos 3:23, puesto que todos pecaron. Estamos viendo la universalidad del pecado. Todos pecaron y todos están privados ¿de qué? De la presencia salvadora de Dios. ¿Cómo ven? De la presencia salvadora de Dios. Y en la Biblia la de Dios habla hoy, en Romanos 3:23 dice: porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Así es que el hombre, mientras no reciba la justificación que es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra vicaria del Señor Jesucristo, que fue la muerte, su muerte, su resurrección, ascensión, el Señor Jesucristo, cuando nos justifica, cuando el Señor Jesucristo resucita, ahí es cuando el hombre recibe justificación. O sea, Jesús, esta es la obra vicaria de Cristo: su muerte, su resurrección y su ascensión. Y cuando Jesús resucita, somos justificados. Y el que tiene fe en esta obra que maravillosa que el Señor Jesucristo hizo, Dios nos la imputa como justicia. Dios la toma por justicia. Por eso, porque ningún hombre podía ser salvo. Entonces es por eso la fe salvadora en la persona del Señor Jesucristo que recibimos salvación. Y cuanto todos habían pecado, ningún hombre puede salvarse por sí mismo. Lo vamos a seguir viendo. La palabra pecado tiene diversos términos usados en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra pecado? Esto lo podemos encontrar en el diccionario Strong. La palabra pecado es errar en el blanco, fallar desde el punto de vista de los requerimientos divinos, infracción. Hay en Hebreos 2:1, dice, y él está hablando el apóstol Pablo diciendo que, miren, vamos ahí a Efesios 2, por favor. Vamos ahí a Efesios, si me acompañan. Hermanas, si lees Efesios 2:1 y 2, por favor. Vamos al libro de Efesios. Hermana Clau, por favor, si lees el libro de Efesios. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está, mire, ajá, sí, hasta ahí. Muchas gracias. Aquí estamos viendo en Efesios. Estamos viendo en Efesios 2, pero vamos a leer un poquito desde el Efesios 1:20, dice, un poquito más acá. En el 18 dice, el apóstol Pablo está orando y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, aquí está la fe, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Estamos viendo la resurrección de Cristo ahora. Y dice, y muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, y no solo y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él, o sea, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Y continúa entonces en el 2:1, que es lo que acaba de leer la hermana Clau, dice, y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién se está refiriendo aquí con él? Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, o sea, antes de recibir a Cristo, andábamos así, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando nuestro espíritu estaba muerto. O sea, quiere decir que no habíamos nacido espiritualmente, no había sido vivificado nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es vivificado cuando creemos en el Señor Jesucristo y le pedimos que entre a nuestro corazón y sea nuestro Señor y Salvador. Él nos vivifica nuestro espíritu. Entonces, Él nos dio vida a nosotros, dice. Vamos a leerlo en otras versiones. Vamos a leerlo para... Miren, vamos a buscar aquí otras versiones. En la de... sí, la de... aquí. Vamos a verla aquí. Este es segunda de... Vamos aquí a la de... La vamos a pasar acá. Se las voy a pasar acá. Vamos a leer otras versiones para verla. Aquí es según Efesios 2:1. Miren, aquí le vamos a pasar Efesios 2:1. Ahora vamos a ver Efesios 2:1. Efesios 2, versículo 1. Aquí lo vamos a ver. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Miren, la Biblia, esta es la Biblia latinoamericana, la que acabo de leer. Efesios 2:1. La Biblia textual dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
En la Reina Valera Gómez dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mostrar todas las versiones. Es lo que les digo, estábamos muertos espiritualmente. Miren, esta de la palabra de Dios para todos dice, hace tiempo que ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. O sea, los pecados nos apartan de Dios. Entonces, bueno, así como estamos viendo en estas versiones, Efesios 2:1, también estamos viendo ahorita lo que es el pecado. El pecado es desorden, o sea, anarquía espiritual. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Si puedes leer, hermana Cleo, por favor, 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea, la ley condena al justo. Estamos viendo lo que es el pecado, porque si no conociéramos la ley, ¿cómo podríamos saber? La ley no condena al justo. Considerando este texto, considerando esto en el texto significa que no es que la ley no tenga ninguna relación con el justo, sino que para el justo la ley es una norma justa que debe obedecer con gozo en el Espíritu Santo. Porque aquí vemos lo que dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. O sea, que no quiere decir que la ley no tenga ninguna relación con el justo, sino para que el justo, la ley es una norma. O sea, ahora para nosotros la ley es una norma que debemos obedecer con gozo, pero guiados por el Espíritu Santo. Pero aquí estamos viendo el desorden o anarquía espiritual, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores. Si la ley no nos hubiera sido dada, nosotros no sabríamos lo que es pecado. Y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Entonces, también vemos que la incredulidad es un pecado. La incredulidad es un insulto a la veracidad divina. Esto es pecado, la incredulidad. La fe, por la fe somos salvos, por la fe somos agradables a Dios. La incredulidad es un insulto a la veracidad divina. Ahí lo dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 16:9, dice, de pecado porque no creen en mí. Por eso han pecado. O sea, en Juan 16 del Señor Jesús dice, miren, vamos ahí a Juan 16, por favor, para verlo un poquito más, ya casi vamos a terminar. Y ya no nos da tiempo de continuar, pero aquí en Juan 16:9, aquí habla, dice, la obra del Espíritu Santo. Pero os he dicho estas cosas, que cuando llegue la hora, os acordaréis de que ya os había hablado de ellas, y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. En 16:5 dice, pero ahora voy al que me envió. O sea, Jesús ya iba a ser llevado nuevamente al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Los apóstoles estaban tristes porque Jesús les estaba diciendo que él iba a partir. Y aquí dice en Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, aquí lo estamos viendo en el Evangelio de Juan, dice, porque si no me voy,
perdón, en Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador es el Espíritu Santo, aquí el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Y aquí es donde dice, de pecado, porque no creen en mí. Entonces el pecado es incredulidad del pecado. Perdón, la incredulidad es pecado, sí. De pecado, porque no creen en mí. El pecado acarrea la muerte física y espiritual. Y esto lo vemos en el libro de Génesis. Dice, el Señor les estaba dando una orden a Adán y Eva. Miren, si me acompañan ahí en el libro de Génesis, desde el principio, en el libro de Génesis 2, en el versículo 17, en Génesis 2, lo vamos a ver. Miren, dice, en el 2:17, dice, vamos a ver desde el 16, perdón, ahí dice, en Génesis 2:16, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, del todo árbol del huerto podráis comer. Y ahora sí están viendo el 17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí vemos la desobediencia. Aquí el pecado acarreó la muerte física y espiritual. Y ahí en Génesis 3:19 vemos, dice, el Señor le dijo a Adán, ahí estamos, ya cuando pecaron ellos, ahí fue la sentencia, dice, le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta fue la sentencia del pecado sobre Adán, incluyendo doble castigo. Primero, maldición sobre la tierra y segundo, la muerte, la cual afecta a la mujer por responsable junto con el hombre. O sea que la muerte pasó a todos los hombres, como lo vimos al principio, y aquí lo vemos en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la paga del pecado. Por eso necesitábamos a un Salvador. Jesucristo venció a la muerte. Y aquí miren qué precioso está esto. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el regalo de Dios, la dádiva. En Romanos 6:23, vamos a leer en Dios para todos, en Romanos 6:23. Aquí lo vamos a ver, Romanos 6:23. En la Biblia de Dios para todos, que es un lenguaje sencillo, miren lo que dice en Romanos 6:23, dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo. Es una dádiva, es un regalo. Miren, aquí está la Biblia de la palabra de Dios para todos. Es un regalo más la dádiva. Y es que la salvación es un regalo. A ti y a mí no nos costó, pero a Jesucristo le costó todo, le costó su vida. Aquí lo estamos viendo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Esta es la Biblia de las Américas. Esta es la Biblia de las Américas. Y ahorita voy a poner la Biblia de la... Aquí, vamos a ver, la Biblia de la Palabra de Dios para todos. Es la Biblia de la Palabra de Dios para todos. Esa es. Y miren, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo la vida eterna que costó la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así es que no podemos despreciar una salvación tan grande.
Y esto es por la fe en el Señor Jesucristo. Así es que el único remedio, ya para terminar esto, el único remedio que tú y yo teníamos era la muerte de Jesucristo. Ahí en Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesús, por la muerte, por su muerte, Él destruyó el pecado por su sacrificio. Y ahí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto no es ninguna religión salva, y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. La salvación es un regalo, no es por obras, y esto es por la fe en el Señor Jesucristo. Así es que la que se puede, en ningún otro hay salvación. La salvación sola la podemos obtener por medio de la fe. Y es lo que dice en Hechos 13:38. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de los pecados. Esto lo está ahí en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos y en el libro de Hechos. Hechos en el 13:18. Miren, vamos a verlo. Aquí está Bernabé y Saulo, y nos vamos al versículo 38. Acá. Miren lo que están hablando. Aquí Pablo y Bernabé en Antioquía, en Siria, están hablando. Y Pablo, ahí dice el versículo 16, se puso de pie el apóstol Pablo y empezó y tomó la palabra y dijo, israelitas, también ustedes, los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. Y les empezó aquí a hablar el apóstol Pablo, les empezó a predicar. Y como vemos ahí después en el versículo 38, dijo, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, o sea, de Jesucristo, os he anunciado el perdón de los pecados. Y esto que predicaba Pablo es lo que sigue predicando la iglesia. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesucristo. Y por medio de él se anuncia el perdón de los pecados. Y que todas las cosas de que nos pudiste, y dice, y de que de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y volvemos, y ya para terminar, y bueno, tomando estos minutitos que se nos fue el internet, una disculpa, pero gracias a Dios aquí quedamos. Y como vemos aquí, y lo vamos a poner en todas estas palabras, todas estas versículos son de la Biblia de las Américas, y nos vamos a Romanos, como decíamos, Romanos 5:1, que la paz es por medio de la fe. Fíjense qué tremendo esto. Y aquí vamos a decir, miren, aquí está, y que todas las cosas de que no pudiste ser justificados por medio de la ley, porque en la ley dice que al que falla un solo mandamiento ya falló a toda la ley, pero la ley nos vino a dar conocimiento de lo que era el pecado. Pero aquí dice, por eso el apóstol Pablo dice, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él es Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado. Y esto también lo volvió a decir el apóstol Pablo aquí.
la paz con Dios mediante la fe. Fíjense qué tan importante es este tema que estamos estudiando, la fe, la fe, la fe en el Señor Jesucristo. Hay que tener también la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y miren cómo dice aquí, lo vamos a leer, si lo pueden también leer en voz alta y junto conmigo en sus casas, por favor, como dice ahí. Dice, la paz con Dios mediante la fe. Es la fe salvadora. Aquí está, así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y como vimos, esta fe es la que nos dio el Señor. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Así es que hoy en esta noche, si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesús, si hay alguien que tú invitaste a tu casa a escuchar esta preciosa palabra, si hay alguien que nos está oyendo en alguna repetición, pero el Señor te está hablando a tu corazón, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que nos podemos reconciliar con Dios, trayendo paz a nuestro corazón. El Señor Jesucristo es por su sacrificio el que nos justificó. Así es que si a ti te está revelando esto el Espíritu Santo y te está hablando, no perdamos el tiempo. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Hoy es el día de la salvación. Si tú estás oyendo esto, ven a Jesús, no lo retardes más. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que recibimos la salvación. Aquí hemos dicho que por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero es a través de la fe en el Señor Jesucristo, es la dádiva que Dios nos dio, el regalo que Dios nos da para salvación, es que tengamos fe en el Señor Jesucristo y ahí el Señor nos salva. La salvación es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Le costó la sangre al Señor Jesús. Su sangre, Él pagó el precio y por el derramamiento de su sangre es el nuevo pacto en su sangre que tú y yo tenemos redención y vida eterna. Así es que si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración con fe. Repite después de nosotros, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo, Señor, lo que dice tu palabra, que tú has dado el regalo de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo reconozco, Señor, como tu único Hijo, y hoy vengo ante sus pies, me postro ante los pies del Señor Jesús, y te pido, Señor Jesús, que me perdones. Gracias por darme una salvación tan grande por medio de la fe. Muchas gracias, Señor. Y por la fe en ti hoy recibo el perdón de mis pecados y el regalo, la dádiva de Dios del regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Y hoy te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por oír mi oración. Y te suplico en esta tarde, sigamos orando todos juntos, para que víes la promesa del Padre, de tu Santo Espíritu, que venga el Espíritu Santo a mi corazón, para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y te damos muchas gracias, Padre, por las personas que hoy están siendo salvas por la fe en Jesucristo, por la fe. Y, Señor, te damos gracias por haber escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre.
Y continuemos todos orando. No te distraigas y vamos a orar conforme a lo que hemos estado estudiando en esta tarde. Si alguien también se alejó de los caminos de Dios, hoy es el tiempo para regresar. Dios es misericordioso y amplio en perdonar si nos humillamos ante Él y le pedimos perdón. Señor Jesús, en esta tarde te queremos dar las gracias por la obra redentora que has hecho a favor de nosotros. Y Señor, conforme a lo que está escrito aquí en tu palabra, nosotros tenemos fe en esa obra redentora. Muchas gracias, Señor, por tu grande redención que nos has dado a través de la fe en ti. Te estamos muy agradecidos, Señor, y te rogamos en esta tarde que por medio de tu Espíritu Santo sigamos evolucionando, creciendo en esta fe, Señor, para que podamos agradarte, porque como está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y que hoy nos acercamos a ti con esta convicción de la fe y que tú eres galardonador de los que te buscan. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por este grande regalo, nuestra salvación eterna. Gracias, Padre, por tan grande dádiva a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza y nuestra gratitud para contigo, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Le damos las gracias a nuestro Dios por tan precioso regalo. Muchas gracias, hermanos. Nos pasamos unos momentos y todo, pero le damos gracias a Dios que se pudo restablecer el internet. Estamos muy agradecidos con Dios también por estos medios y gracias que perseveraste hasta este momento. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les dé el descanso en esta noche. Y no se dejen de conectar el próximo miércoles y el domingo les esperamos en forma presencial. Ahí en la calle de San Faustino y esquina con Avenida Santa Úrsula. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Que tengan una bendecida tarde.